Bueno, ¿qué os parece? Estamos con esta noticia que salió hace demasiado tiempo o demasiado poco tiempo, pero que ya me gustaría saber qué opina Fernando Díaz Villanueva de esto porque atiende a la capitalidad. Vamos con ello. Madrid pretende reformar la ley de capitalidad para competir con grandes ciudades. Claro. Primero, ¿qué dice la ley, la Constitución? La Constitución española afirma que la capital del Estado español será la Villa de Madrid, no prefigurando que ésta tenga que ser la capital de una comunidad autónoma. Por eso se estableció la idea de que hubiera una especie de distrito federal en torno a la capital y tal vez por eso, desde Castilla la Nueva, hubo una idea para expulsarlas. Porque si hubiera establecido la idea con o sin Albacete, el ámbito de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, el hecho de incorporar Madrid o no, habría puesto la capital, el foco, el centro neurálgico de la nueva comunidad autónoma en Madrid y no en Toledo, que es el foco actualmente de la comunidad de Castilla-La Mancha. Ciertamente los que recuerden el juego, llamémosle regional, nos encontraremos que Murcia incorporaba a Albacete en su juego regional previo a 1978. Sobre todo pensando en épocas pretéritas. Y evidentemente tenemos el juego de que Segovia trató de establecer una comunidad autónoma uniprovincial. Tal vez en parte preveyendo lo que luego finalmente se ha configurado como una realidad, que es la extracción de recursos de Madrid, ciudad, respecto de todo el entorno, hasta configurar espacios como proximidad, ciudades dormitorio, no solamente en la propia Comunidad de Madrid, sino también en Albacete. No tanto como Albacete no, pero Guadalajara sí. Nos encontramos con el fenómeno del pocero. ¿Recordáis el pocero? Y también, por supuesto, Ávila, por supuesto, Segovia. Toda la sierra norte del Guadarrama está ligada a cosas como, por ejemplo, Pablo Casado como candidato por Ávila para el Congreso de Diputados, con el cabreo que acabó surgiendo por Ávila como escisión del PP, por el mangoneo que desde Génova 13 y desde la planta, no del ámbito estatal de la dirección general del PP, sino de la dirección madrileña, poniendo los candidatos que no podían entrar por la circunscripción electoral de Madrid, ponerlo en Ávila, y también pasaba en el caso de Segovia. Por tanto, el juego que en el caso de la comunidad de León y Castilla vincula a dos comunidades, dos regiones, como es León y Castilla y León, tenemos el hecho del drenaje de recursos desde León hacia Castilla y también dentro de la Castilla la Vieja, con cabreos como Soria ya, y en menor medida también de Ávila, de Segovia. Parece que prácticamente el centralismo, que antes estaba concentrado en Madrid, el caso de los leoneses lo tienen en Valladolid y luego en Madrid. Por tanto, os cuidado, porque cuando los máximos representantes de la Comunidad de Madrid, ya sea el alcalde de la Ciudad de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando van a otros escenarios, es altamente probable su acceso a problemas de conexión con aquello que tienen ahí, más allá del manto cobertor de la españolidad, de que todos son españoles, pero dentro de ser español no solamente hay una forma de serlo, como ciertamente, y le reconozco en la valía, siendo madrileño céntrico y siendo muy madrileño, como Fernando Díaz Villanueva, el hecho de reconocer unas ciertas pluralidades de realidades compuestas y que evidentemente se traduce en el hecho de que reconozca la posibilidad de tener cada cual su acceso a la recaudación impositiva en un federalismo de ingresos, no solamente de gasto. Y esto tiene bastante que ver con el hecho de competir o no competir con grandes ciudades, porque el ayuntamiento de la capital tiene listo el borrador, pero debe pasar por el Congreso de los Diputados. El señor alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida,
afirma que la reforma de la ley de capitalidad y régimen especial de Madrid permitirá a la ciudad competir con otras grandes ciudades del mundo, tras anunciar que el borrador para el nuevo texto está en elaboración. Almeida hizo balance de su primer año de gobierno y avanzó en que los grupos encargados de estudiar la reforma de la ley de capitalidad han finalizado sus labores y el borrador ya está elaborado. Por tanto, este nuevo marco normativo y fiscal es interesante porque recordemos, en Europa, la construcción de ese espacio que eran las ciudades y las regiones, en principio las regiones estaban ligadas a conceptos de regiones y nacionalidades, como el artículo 2 de la Constitución española, aquellos territorios subestatales que tenían una cierta vocación de autogobierno o de autoorganización o diversas variedades de formulación de recurso político, cultural, lingüístico que pudiera ser diferente de otras partes del Estado constituido. Y por tanto, a través del foro de regiones podía reconocerse esa Europa que no solamente era la Europa de los ciudadanos, no solamente la Europa de los estados, era la Europa también de las regiones. Problema, pues que también ha habido a través de la variante de las ferias, que sí me recuerda a la Copa de Ferias en el ámbito del fútbol, que compitió a través del Barcelona con el Real Madrid cuando se constituyó la Copa de Europa. Tenemos aquellas ferias, aquellas ciudades importantes, esos burgos, esos núcleos urbanos, valga la redundancia, que tenían su relevancia a la hora de la construcción de esa Europa en la alta Edad Media y la baja Edad Media, a la hora de luego configurar el Renacimiento y configurar esos polos que eran importantes dentro de los entes de Europa Occidental a la hora de reconstituir lo que se había perdido con el Imperio Romano de Occidente. Y por tanto había ese vector. El vector de las ciudades, el vector de las regiones, y por eso se configura algo que al final es un Frankenstein, como es el comité de las regiones y de las localidades, con alcaldes, con presidentes de comunidades, que está bastante alejado de un espíritu más prístino, más claro. Y ahí, por lo tanto, estaría este asunto respecto de la capitalidad, mirando hacia dentro del Estado español y hacia fuera del Estado español, en el marco de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, a la hora de las megalópolis, que resulta interesante recordarlo. Esto puede tener su traslado cuando se querían hacer grandes centros comerciales enormes, pero ahora parece que pueden tener cierta viabilidad los pequeños centros comerciales urbanos en pleno centro de las ciudades. Esta ley aborda dos realidades diferentes que convergen en la ciudad. El hecho de ser el núcleo urbano más poblado de España, cosa que fue en parte apoyado por tema político, porque a Madrid le permitieron agregarse términos municipales del entorno, cosa que por ejemplo a Barcelona no permitieron. Y por eso el ámbito de lo que Madrid es término urbano, el término municipal de Madrid, sí los mismos principios se aplicaran en Barcelona, ¿cuál seguiría siendo el núcleo más poblado de España? Sería una pregunta interesante en esta evolución de 50 años. Y el hecho de acoger la capital del Estado, cosa que, oye, si están tan cabreados, si tan molestos, de hecho, de necesitar una carta de capitalidad que venga asociada a una financiación especial, oye, pues dejen ustedes de ser capital de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Esto no es una tontería, ojo. Porque cuando uno piensa en el modelo estadounidense, uno visualiza que los estados y la capital de los estados es distinta de la ciudad más importante. La capital de Nueva York no es Nueva York, del estado de Nueva York. La capital de Illinois no es Chicago. La capital de California no es Los Ángeles y no es San Francisco. La capital de Texas no es Dallas. Por tanto, y tampoco Miami es la capital de Florida. La ciudad administrativa es una ciudad pequeñita, pequeño tamaño, no muy relevante, pero la capital está allí. Por tanto, ¿por qué Móstoles no puede ser la capital de la Comunidad de Madrid? Por ejemplo. Y en cuanto a la capital del Estado, ¿y si la capital fuera Sevilla? La capital de España.
La capital de España, Valencia. ¿Y a Coruña? ¿Qué tal La Coruña como capital de España? Ahora no ejercen los mismos principios para establecer el ámbito del hecho de que haya piratas que pudieran entrar en la ciudad y conquistarla. Estamos en un escenario de Unión Europea y de OTAN, por lo tanto en la costa puede establecerse una capital perfectamente. Es raro, a nivel de capitales europeas, la situación de Madrid. Es muy rara y es una anomalía histórica, el hecho de dónde está. Aunque pudiera tener su principio en el siglo XVI, pero hubo un momento con el duque de Lerma, cuando se cambió a Valladolid y luego hizo un júmele urbanístico, volvió la capital a Madrid. Luego tenemos el asunto de Burgos. Pero bueno, ciertamente, el tema de la capital... ¿Por qué Madrid? ¿Por qué Madrid capital de la Comunidad de Madrid? ¿Y por qué capital de España? Sí, lo segundo es algo que habría que cambiar en la Constitución. Pero lo primero se puede cambiar cambiando el estatuto. Y eso, si no hay que hacer más que un cambio estatutario, que no requiere más que ámbito de las Cortes en la Asamblea de Madrid, luego en el Congreso y Senado, se puede hacer en 5 minutos. A fin de cuentas, la presidencia de la Asamblea sabe perfectamente dónde está la Asamblea de Madrid, que está en Vallecas. Que igual para alguno es un municipio aparte. Por tanto, Alcobendas, Getafe, Alcorcón, Alcalá de Henares podrían ser perfectamente capital de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué no? O en Somosaguas. O en el Escorial. Ahí con los reyes. A este respecto, explicó que la reforma pretende adaptar el marco normativo y fiscal de la ciudad de Madrid a las exigencias de una ciudad grande del siglo XXI para competir con otras grandes ciudades del mundo. Expresó que una vez esté listo el borrador se va a iniciar de manera más rápida posible los trámites para poder aprobarlo de manera de acuerdo a la normativa, que requiere pasar por el Congreso de Diputados. En una clara equivocación, afirmó que quiere poner de manera inmediata encima de la mesa ese texto de la ley de amnistía. Corrigió con una carcajada que, bueno, quiere aprobar es la ley de capitalidad. Es aprobada con la misma celeridad que la ley de amnistía. O sea que pide que el PP pida 2 meses de retardo en el Senado para poder o tardar todo ese tiempo, porque no es una ley de urgencia. Eso ha querido decir el señor alcalde, porque eso es lo que ha hecho el PP con la ley de amnistía. Pero bueno, esas cosas que a veces se dicen, y que los parlamentarios tengan la misma deferencia hacia los ciudadanos de Madrid que a los golpistas catalanes. Ahora dar un golpe es cualquier cosa, ¿no? Saludar al kiosquero parece que también puede ser un golpe de estado. Ojo, cuidado con lo que hace usted con el kiosquero. Asimismo, explicó que el trabajo se está haciendo conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona en la mejora y en la reforma de sus marcos normativos, lo que a su juicio es una prueba de que entre las ciudades hay que cooperar y colaborar intensamente para sacar adelante los retos comunes. Evidentemente esto es un desafío importante hacia arriba y hacia abajo, entendiendo que la financiación porque al fin de cuentas el tema es de dineros. Es de dineros, de presupuestos. Porque el tema de la capitalidad, no capitalidad, más o menos prestancia, no es para que haya algo distinto, sino dinero. Porque, digamos que, por ejemplo, si puedes competir en Madrid, en el tema de la cultura hispánica, pues lo tendría que hacer, por ejemplo, con Miami. Con Buenos Aires, con México, Distrito Federal, a la hora de establecer el marco de pensamiento, en lo literario, lo artístico, lo conceptual, cosa que en principio había competido Barcelona, pero Barcelona no está en disposición de competir con Madrid en ningún campo actualmente, y por lo menos por durante bastante tiempo. Madrid ciudad, dentro de la Comunidad de Madrid, ¿qué posicionamiento tiene respecto del resto de las ciudades? ¿Qué ámbito le queda a las ciudades de tamaño medio o pequeño en la Comunidad de Madrid
respecto de la propia ciudad de Madrid. ¿Hasta qué punto es una apisonadora en una comunidad creada ex profeso para el término municipal de Madrid, para poder ser una especie de remedo de un distrito federal, pero al que se le incorporaron otras ciudades que estaban alrededor, hasta hacer esa especie de triángulo, que por exclusión es una comunidad autónoma que fue de las últimas en ser generadas? No la última, porque la última fue León y Castilla, con esos 3 recursos de inconstitucionalidad encima de la mesa, como es de la región leonesa, el de Segovia y el de el condado de Treviño. Cosa que hemos comentado alguna que otra vez en este canal. Sino el hecho de que para tratar de competir hacia afuera, hacia el ámbito internacional, quieren aglutinar recursos. Aglutinar los recursos que en principio podían tener en diferente uso, en tanto en cuanto el gasto público más importante de las comunidades autónomas y a través de estas, respecto de lo que reciben del Estado, es en servicios públicos llamados sanidad, educación, los propios servicios sociales, tema de pensiones, funcionarios. Son los 2 capítulos más importantes de gasto del Estado español. Pensiones, funcionarios. Y a veces se olvida este pequeño hecho, porque ¿quién va a hacer recorte de pensiones? Porque sería absolutamente suicida. ¿Qué va a hacer un recorte de funcionarios diciendo que ustedes se van a tomar por culo inmediatamente? Que es algo que hicieron en República Checa, que hicieron en Estonia, que hicieron en varios países en el mundo que tuvieron también problemas financieros, económicos y que rescindieron ese asunto de los funcionarios, y también con políticas que luego nos encontraríamos con redistribución de rentas a través de rentas universales, que curiosamente tenemos en el País Vasco el 40% de la inversión en este tipo de servicios públicos, de garantías, siendo un 4,8% de población. Pero claro, luego nos encontramos que tenemos como el 4,8% de población y tenemos el 50% de las huelgas del Estado. Por tanto, siempre hay un cierto desequilibrio a la hora de establecer esta visualización de lo que es cada cual. Madrid es una ciudad importante, sí, pero como comentaba sucintamente, el tema de las regiones y el tema de las ciudades dentro del marco general, tanto del Estado español, tanto de la Comunidad de Madrid, tanto del ámbito europeo, tanto del ámbito internacional, en donde en principio las grandes ciudades aglutinan desde siempre el conocimiento y esas formulaciones de enlaces entre las diversas ofertas, porque todo el mundo tiene cierta oferta de conocimiento, de prestancia, de asociación, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito que sea, para poder generar músculo, masa crítica, que vaya acoplando bloques de iniciativas, y esto evidentemente en una ciudad es más fácil ir circulando todo esto que en pueblos o ciudades de tamaño medio pequeño, y que es inevitable, ciertamente inevitable, salvo lo que conocemos en el ámbito de Europa occidental en la época de la Alta Edad Media, referido al drenaje de ciudadanos al ámbito rural, ciertamente equiparable, por ejemplo, al punto horrible del genocidio camboyano, con la destrucción temporal de Phnom Penh, de la capital de Camboya, respecto de los Khmeres rojos, 1975-78, la evacuación total de la ciudad. Esto es algo anómalo en la historia. Las ciudades, hasta el punto de que, evidentemente, si esperemos no tener que vivirlo en Europa occidental, ni en Europa, ni en la Unión Europea, ni en la OTAN, pero las guerras del presente y del futuro van a ser urbanitas. Van a ser en las ciudades, porque habrá más gente en las ciudades. Ya más del 50% de la población mundial vive en ciudades, por lo tanto, estas guerras tendrán efectos en este espacio. Como elemento de futuro, en uno de los aspectos que seguramente al Martínez Almeida no le gustará recordarlo, pero si pone el foco en las ciudades, y sobre todo en Madrid, pues evidentemente aquel que tenga apetencias sobre grandes ciudades, pues igual quiera subir en dirección a Madrid para tomarla y usar sus recursos en beneficio propio. Quizá algún país que esté al sur del estrecho de Gibraltar, tal vez, quién sabe. Pero bueno, ciertamente el tema económico, el tema financiero es un asunto relativamente interesante, pero que incide a través del Congreso de los Diputados, a través de esa afección respecto a la ley de amnistía, a ese
ámbito de la relación con Barcelona, relación privilegiada, pero que evidentemente Barcelona está en decaimiento, está en decadencia, está en un momento muy difícil de su historia, en donde tenemos ciudades que están emergiendo, ya sea Málaga, ya sea la propia Valencia, tenemos en el ámbito del Estado español un marco general de ciudades que están pujando, que están tirando del carro para arriba. Algunas pueden tener cierta prestancia para seguir creciendo. No sabemos si Pontevedra tiene cierta prestancia, a pesar de que ha crecido últimamente, o ponemos Santiago, o otras que pueda haber, no sé si Murcia, Alicante, Almería, son ciudades que puedan generar un espacio hacia arriba, Tarragona, Castellón, hasta qué punto pueden ser ciudades que den el sorpaso a ser grandes urbanizaciones en el ámbito de competir por recursos públicos, por espacio en el ámbito de lo público, en el ámbito del Estado español, pero no sabemos si es un error o un acierto ir a esa vinculación dual Barcelona-Madrid. Es más bien clásica, pero Madrid tiene ese problema de que ¿cómo se reflexiona a sí misma? No sé si es reiterativo, pero evidentemente es ese hecho de competir hacia arriba con los recursos de los de abajo, que es algo que tampoco es nuevo. Tratar de aglutinar, aunque no sea de manera explícita, recursos que son de las ciudades de Madrid, de la Comunidad de Madrid, para dárselos a Madrid. Porque claro, está en la financiación del régimen común de las comunidades autónomas, que es algo que se salta a través de la ley de capitalidad, porque como es tan injusto y tan opaco el sistema, se necesita una vía específica de financiación de la capital. Y luego se hizo la ley de capitalidad y la ley de grandes ciudades. Son leyes que tratan de satisfacer un marco en el que se superpone el hecho de las nacionalidades y regiones que sí están en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución española, para subvertir a un modelo aparentemente en cierta conceptualización jacobina y centralista, haciendo la suposición de que solamente habría una comunidad llamada España, y en esta establecer esos núcleos poblacionales de ciudades importantes, con una financiación específica, una especie de carta de derechos específica para las ciudades, que es una vertiente de los fueros ligados a una ciudad en concreto, a una urbe, a una villa, que son distintos a los fueros que tenía el señor Vizcaya. Por tanto, hay más de una vertiente de lo que es la foralidad y el fuero. Lo mismo que en época del franquismo había el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, que evidentemente esto debería de ser de uso público, pero no es así. Es un asunto bien interesante, bien importante, que puede dar miga, que puede dar para reflexionar el modelo de Estado, el modelo de comunidades autónomas, el modelo de ciudades, el modelo de financiación y el modo de estar de ciudades y regiones para el Estado español, para el marco europeo y evidentemente para tener el hecho de la competencia a nivel internacional, a nivel de la hispanosfera y a nivel de otras esferas en donde Madrid, como otras ciudades, pueda andar buscando su lugar bajo el sol, su lugar en el mundo. Y estas serían mis reflexiones acerca de esto, que evidentemente es complicado valorarlo, pero que, como digo, teniendo que pasar por el Congreso, seguramente tendrá su debate, o habrá tenido su debate, y habrá que ver los argumentos que se usaron en ese momento para defender o atacar esta propuesta. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.